mención que estoy con unos invitados muy especiales. Tengo aquí a unos papás que realmente han sido demasiado comprometidos, han sido muy constantes en el tratamiento de uno de nuestros superhéroes. Me gustaría obviamente pues presentarlos, que nos platiquen un poquito de ellos y pues obviamente que me presenten a su pequeñito. Okay, bueno, bienvenidos. Gracias. Mi nombre es Adriana. Nuestro hijo es Evan. Él es un pequeño de 5 años. Nosotros llegamos con ustedes, me parece que cuando tenía 2 años. Ahora sí que en recomendación tanto de una especialista de lenguaje como de parte de la escuela, que ellos fueron los que nos orientaron a venir con una neuróloga pediatra. Muchas gracias. Papá, ¿cuál es tu nombre? Gracias. Mi nombre es Fernando. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes. El día de hoy, más que nada, pues voy a hacer una pequeña como entrevista y ustedes que me platiquen un poquito sobre cómo ha sido su proceso. Hay muchos papás que tenemos que les encantaría saber también cómo han ustedes vivido en cuanto a los cambios, en cuanto a los tratamientos, en cuanto a las terapias, los tiempos, cómo ustedes tuvieron que adecuarse e incluso lo aprendí de un papá, aprender, ¿no? ¿Por qué? Porque es cierto, tenían que hacer algunas modificaciones. Me gustaría, ahorita me introducías, mamá, cómo fue que llegaron con nosotros, sin embargo, primeramente, ¿qué fue lo que ustedes llegaron como a detectar que decían, como que algo está pasando, como que esto me genera un poquito de alerta? ¿Qué fue? Ok, nosotros comenzamos y los primeros 2 años de Evan fueron, digamos, muy normales. Nosotros, al ser papás primerizos, no sabes un parámetro de si tu hijo está teniendo un crecimiento, un desarrollo, no voy a decir normal, sino voy a decir el habitual, ¿no? Entonces, caminas a tal año, hablas a tal año. No le dábamos realmente mayor importancia. La única limitante que veíamos es que no se expresaba con nosotros. Hasta ese momento todo normal, entra al kinder, primero de kinder. No, entra maternal. Perdón, maternal. Y las maestras nos detectaron y dice, oye, su hijo no tiene 2 situaciones muy particulares, no habla y no establece como mucho contacto visual con las personas. Okay. Eso sería una señal de alerta. En base a su recomendación, vamos con un pediatra para que lo evalúe primero y de inicio, así un diagnóstico muy tajante, nos dice, después de una evaluación de 20 minutos, sabe que su hijo es autista. Okay. Entonces, pues sales con un balazo de agua fría, son más días que no te esperas, tú ves a tu hijo normal y en base nada más a un feedback de la escuela y después un doctor, te salen con un diagnóstico muy agresivo. Para nosotros, pues, te comento, el niño lo veíamos normal, sano, bonito, agradable, risueño, simplemente no platicaba lo que podía platicar cualquier niño. Decidimos tomar una segunda opinión. Es cuando Adriana... Sí, hace cuenta que la primera indicación de las maestras del kinder me dijeron, intenta ir con alguien de lenguaje. Entonces hicimos una cita con una chica de lenguaje y ella lo vio escasas 4 o 5 veces y me dijo, mira, no te voy a hacer perder tu tiempo. Me dice, yo veo que Evan le hace falta que a lo mejor su cerebro le dé una indicación para que hable. Me dice, yo te recomiendo que vayas con un neurólogo pediatra, así me dijo exclusivamente. Entonces ahí fue cuando yo investigué, pedí pues recomendaciones de doctores y di con la doctora Araceli. Nada más que ella tenía citas como hasta dentro de 2 meses y en ese fue cuando ya dimos con este doctor que te menciona Fer. Entonces ya cuando llegamos con la doctora, recuerdo que ustedes nos hicieron un mapeo cerebral. Bueno, fue la primera indicación en la primera consulta que nos recomendaban un mapeo cerebral y aparte nos recomendaban una consulta, creo que con la doctora Samantha. Ajá. Que era como una evaluación psicológica, que era donde tenían un momento a solas con Evan para evaluarlo en a ver si le hacía caso, qué tanto identificaba figuras, formas, si escuchaba, por ejemplo, Evan tenía un problema muy grande, nosotros le decíamos Evan y Evan no nos hacía caso, no volteaba, inclusive en el kinder me dijeron, mira, yo le hice una prueba de audición para ver si su problema era auditivo, me dice, y claro que entiende, me dice, o sea, escucha y decodifica información, porque me dice, que le decían, Evan, ¿quieres una paleta?
Entonces Evan para pronto volteaba, para eso sí Claro, volteaba, sí. porque eso sí le interesaba, ¿no? Era algo que le gustaba. Exacto. Entonces fue así como dimos con ustedes, porque pues fue parte de un proceso. Obviamente ustedes hicieron sus estudios específicos y sí fue como algo muy complicado porque en ese tiempo yo estaba esperando a mi segundo bebé. Estaba en el parte de, yo creo que estaba escaso 1 o 2 meses de aliviarme y fue muy complicado el pensar, ¿y qué va a pasar con Evan cuando nazca el bebé? Porque aparte un proceso normal en todos los niños es que tienen un retroceso, ¿no? De que se sienten a lo mejor aislados o se sienten a lo mejor un poco, no sé, rechazados. Yo decía, ay, ¿qué tal que a lo mejor esa parte del habla todavía va a ir un poco más en contra de él, ¿no? Entonces, pues nada, venimos con ustedes y ustedes nos dieron indicaciones de qué podíamos y debíamos hacer con él y pues la verdad es que a nosotros nos sirvió muchísimo, pero pues sí, con el diagnóstico de Evan, el primer diagnóstico de todos modos con ustedes fue que tenía un tipo de autismo, en cierto nivel. Nos comentaba la doctora Araceli qué niveles, ¿no? Y decía, no sé, de 30 parámetros tu hijo tiene 8. Me dice, de todos modos sí es algo que tiene, pero hay que evaluarlo y ponerlo en el nivel de los niveles de autismo en cual él se encuentra. Le hicieron, o sea, llegaron primero a las evaluaciones. Ajá. Y el diagnóstico fue, tenemos características dentro del espectro autista, ¿verdad? Sin embargo, no cumplíamos con todos los requisitos o con todos los parámetros para tal cual dar ese diagnóstico. Exacto. Si mal no recuerdo, mamá, dentro, pues obviamente de ese proceso, me gustaría que me platicara cómo fue su primer cita con la doctora y cómo fue al recibir también, porque dentro de las terapias sé que hubo esta cuestión del trastorno de neurodesarrollo, o sea, estábamos alterados en algunas áreas del neurodesarrollo. Entonces, en base a lo que se complementa con la doctora Araceli y nosotros, se empieza obviamente el trabajo. Sin embargo, dentro de su primer cita, les comenta esto la doctora, ¿qué fue para ustedes lo que en ese primer momento sintieron? ¿Se convencieron? Luego ya se sentían más tranquilos, llegaron a la parte terapéutica. ¿Qué fue ese proceso? Pues lo primero es un poco más confianza porque tienes más estudios a la mano, desde el mapeo cerebral para poder interpretar las ondas del cerebro, ¿no? Son cosas que no conocemos, claro, pero que te dan un poco más de confianza al grado nada de llegar con un señor que te diga, lo acabo de revisar y pues... Claro, que ese es el sea un peor ratito. diagnóstico, ¿no? Claro. Número 2, las explicaciones de la doctora Araceli en cuanto a qué consiste un mapeo cerebral, las áreas del cerebro, cómo son, qué funciones controla cada área. De ahí hicieron también una tomografía en la cual nos pedían para ver si tenía algún daño físico y de ahí descartar que fuera una cicatriz, un tumor o algo. Entonces, digamos que el diagnóstico fue mucho más amplio, fue mucho más dedicado. Te dan obviamente más confianza porque es como si vas al mecánico y nada más te dices, oh, tú estás desvielado. Tú no sabes de fierros y te explican con fotografías, con procedimientos. Sabes qué es lo que puedes esperar. Claro. El primer acercamiento con la doctora fue de confianza. Ahí me dio mucha confianza en la cual nos explicara, porque fue una sesión muy larga, creo que 1:30 la primera cita. Demuestro, bueno, vaya, un compromiso. A mí me hizo sentir bien. Salimos, obviamente sales con demasiadas expectativas de qué va a pasar, qué tenemos que hacer. Nos explicaron un plan de trabajo y qué es lo que podíamos esperar de mejoras en base al diagnóstico inicial. Ok, perfecto. Dentro de ese diagnóstico inicial, a mí me gustaría que me platicaran, ¿se llevaron en conjunto la cuestión de tratamiento médico, es decir, medicamentos, y la cuestión de terapias, o fue únicamente una sola opción? Fueron las dos cosas. En la primera cita sí nos explicaba la doctora que para empezar a ver si él reaccionaba como ella esperaba, sí le teníamos que dar un medicamento, sobre todo para ver si la cuestión del habla se disparaba. Pero realmente se lo dimos muy poco tiempo, ¿verdad? Sí, realmente no notamos que el medicamento fuera un parteaguas, un factor. Un factor para que se viera un gran avance. Por lo general, y eso ya es personal, no somos muy partidarios de medicar a los niños por mucho tiempo sin ver algún resultado, entonces decidimos interrumpirlo. Y honestamente lo del medicamento fue como si no hubiera sucedido nada ni antes ni después. No tuvo un resultado muy evidente.
y tampoco tuvo algunas secuelas. Entonces, en ese aspecto hablamos con la doctora. Tenemos, no sé, 2 meses, doctora, con el medicamento y no se ve algún resultado. Ella misma nos recomendó, pueden suspenderlo sin problema. Y vamos viendo otras opciones ya en base nada más a terapia y ejercicios. Es correcto. Ahora suspenden su medicamento y comienza la parte de proceso, de terapias. ¿Cómo fue el inicio de las terapias de Eva? Pues mira, yo recuerdo que la primera terapia la tuve aquí con Pris. Ella me explicó cómo hacerle a Evan masajes faciales. Me decía, mira, vamos a estimular sus músculos faciales a ver si eso le ayuda a él. Entonces me dio una serie de ejercicios que se tenían que hacer todos los días durante la noche para ver si eso le ayudaba a él a fortalecerlo. Aparte me acuerdo que nos dio como una serie de ejercicios de, mira, vamos a calar a que haga burbujas, o a que sople con un popote, o a ponerle Nutella alrededor de los labios para que él haga el movimiento de la lengua y que también eso lo aprenda él a hacer. Me acuerdo que también nos puso ¿qué más nos hizo hacer? ¿Te acuerdas? Inflar globos, intentar inflar globos, pues cualquier cosa que implicara el movimiento de la boca. Pero recuerdo que ustedes nos propusieron un programa de 30 sesiones y aparte llegó un momento en el que ustedes también nos recomendaban entrar a un proceso donde fuera terapias grupales con otros 2 o 3 niños que tenían todos diferentes como procesos o diferentes, no sé, características que entre ellos mismos se pudieran a lo mejor ayudar. O sea, había un niño que hablaba muchísimo, había un niño que no sé, era como muy tranquilo, estaba Evan que no hablaba. Entonces empezamos también esa parte de la terapia. A mí se me hizo muy interesante porque yo veía que Evan venía con ganas, trabajaba y salía muy contento, y fue como vimos viendo poco a poco el avance de él. ¿Qué fue lo primero que dijeron? Dentro de los ejercicios que obviamente son muy importantes justamente para el área facial, se empezaron a ver procesos también de cuestión de información en cuanto a la comprensión y la producción. Pero en esas terapias y en la grupal, ¿qué fueron los primeros cambios que ustedes observaron en Evan? ¿Qué dijeron? Esto no se hacía antes, mira, ya observaste. ¿Qué notaron al principio? Yo creo que vi realmente como la socialización, Okay. empezar a interactuar más tanto con los adultos como con otros niños, porque al principio sí era como un niño más solitario o muy apegado nada más a nosotros. También cometes el error de como es el primero, lo sobreproteges y asumes que es porque está chiqueado o solo quiere estar conmigo, pero cuando te das cuenta vas a una fiesta infantil y convive más con el papá que con los niños y dices, no es normal, los niños prefieren estar brincando. Entonces esa socialización se le disparó y empezó ya él mismo a querer explorar, a convivir con otros niños, a subirse a los juegos, a, no sé, disfrutar otros niños de su edad. Okay. Fue yo creo que lo más relevante que notamos. Aparte, por ejemplo, yo empecé a notar también en cuestión de... por ejemplo, de juguetes, ¿no? De que él empezaba a identificar mucho las formas, por ejemplo, para en un cubito poner el triángulo, él sabía dónde, por cosa que antes no lo hacía, ¿no? Como que empezaba a asociar tanto las formas como los colores, aunque él no hablara, él jugaba y lo hacía bien, ¿sabes? O sea, inclusive nos recomendaron jugar con memoramas, con rompecabezas, o por ejemplo me decían mucho, porque al inicio me decían mucho ustedes, intenta imitar sonidos de animales, ¿no? A ver si por ahí podemos empezar a que él hable. Entonces era de, oye, Evan, ¿cómo le hace la vaca? No, pues mu. Y él pues no nos hacía caso. Entonces me decían, bueno, intenta ponerle la imagen de la vaca, hazle el sonido, o ponle música, que forme como todo el ambiente para que él identifique con todos sus sentidos pues las cosas, ¿no? Poco a poco lo fue haciendo, aunque realmente para que él soltara una palabra en sí pasó bastante tiempo. De todos modos, la doctora nos dijo, miren, no se desesperen, es parte del proceso, el cerebro tiene su proceso de maduración individual en cada niño, entonces me dice, va a llegar el momento en el que el cerebro le va a dar la indicación de hablar, entonces pues nada más hay que seguirlo estimulando y cuando llegue el momento pues va a llegar. Y justamente eso que mencionas, mamá, no desesperarse. Claro. Creo que es uno de los factores más importantes. ¿Por qué? Porque nosotros obviamente les damos las herramientas. Ustedes también forman parte, pues prácticamente importante, la más importante, porque están con él todo el día.
Entonces, al que ustedes vean, tengan esta constancia, no solo en terapias, no solo en la escuela, sino también ustedes de que salen y, ay, vamos a seguir jugando, vamos a estimularlo, justo esa parte de no desesperarse es como lo primordial. ¿Por qué? Porque pasa, ¿no? De que es que no habla. Y es que entonces ya, yo creo que esto no está sirviendo, yo creo que esto, y buscan como varias opciones, claro, porque buscan que avance, ¿no? Buscan el bienestar de Evan. Ahora, cuando ya empieza, nada más coméntame, mamá, si en ese inter fue cuando nació el hermanito. Fíjate que cuando nació el hermanito, fue muy cercano a que ustedes me lo diagnosticaron. Entonces, haz de cuenta que cuando él nació, la manera de mostrar, yo siento que era como mostrar su frustración de Evan, era gritar. Él gritaba para todo, para todo. Y era pues muy frustrante porque pues tú escuchabas el llanto del bebé recién nacido, el grito del hermanito que quería atención. No fue en ese proceso. Ese proceso yo creo, sí siento que lo hizo más largo, pero aprendimos, o sea, fue mucho convivir, tratar de introducirle a Evan al hermanito, en que él viera que pues no le estaba quitando su lugar. A veces yo le dejaba el bebé a mi marido para yo salirme con Evan, para que él viera que no era todo mi tiempo para el bebé. Sí fue un proceso un poco largo. Yo creo que más bien cuando se empezó a dar fue cuando él entró a Kinder 1. La verdad es que en el Kinder contamos con el apoyo esencial de una de las maestras que también es como especialista en este tipo de problemas, que la verdad le tuvo muchísima paciencia a Evan. Otro factor pues que nos afectó un poco pues fue la pandemia, que maltenía a mi bebé yo creo que 9 meses cuando empieza la pandemia y pues váyanse a su casa, ¿no? Y yo así de, oye, pues las clases que ellos nos daban eran de escasos hora y media y pues ustedes hagan la tarea con ellos y enséñenles a dibujar, a trazar, pues a todo, ¿no? Entonces ese proceso no nos ayudó mucho, pero durante la pandemia fue cuando se dio el proceso de que Evan soltara la primera palabra, porque era de, Evan, él empezó a comunicarse con nosotros mucho arrastrando la mano, por ejemplo, de papá, quiero algo del refri, o nos señalaba, o era, oye, quiero ir allá, ¿no? Entonces nos jalaba, era su manera de comunicarse con nosotros. Él realmente empezó a soltar su primer palabra así, muy expresivamente, como hasta los, ¿qué? 4 años? 4 años cuando cumplió 4 años, la verdad. ¿Qué fue lo que él empezó a Él nos decía, pues mamá, papá. Mamá, papá, o la llamaba por su nombre, Adriana. Ajá. Perfecto. O nos pedía jugo, ¿no? O ya leche. no había esta intención de mano arrastre, de te Sí llevo. lo decía toda, o sea, ya no nos arrastraba tanto, sí nos seguía señalando, por ejemplo, el refri y nos decía jugo, pero ya nos decía jugo, ¿sabes? O sea, era la palabra y de ahí nos agarramos porque dijimos, no, pues de aquí es el momento indicado para empezar a estimularlo más, para que empiece a decir más palabras y más palabras. Ok, perfecto. Se termina la pandemia, él ya está regresamos de alguna modalidad al kinder y regresamos de alguna modalidad a terapias porque todavía había un tiempito de terapias. Llega aquí y obviamente se nota totalmente cómo ha evolucionado. ¿Qué procesos vieron ahora el volverse a adaptar a una terapia y volverse a adaptar al kinder? Yo lo que he notado es que él ya en el aspecto social es muy bueno. No le cuesta trabajo ir a una escuela. Cuando tú llegabas y dejas a tu niño y llora porque no quiere estar, él se baja y va contento y le gustan las cosas nuevas. Le gustan las clases nuevas, por ejemplo, aprender. Sea lo que sea, si se mete a la clase de música o si se mete a la clase de sociales o biología, los disfruta todas. Claro. Entonces, el aspecto social se detonó bastante bien. ¿Qué más pasa? Él comienza a hablar ya más, a ser más independiente. Uno de los aspectos que también nos costó un poco de trabajo fue que dejar el pañal, obviamente, porque... El proceso de no hablo, no te aviso, no sé y no me interesa. Entonces, ese sí fue como que a fuerzas, ¿no? Vamos a dejarlo y que se moje una semana completa hasta que se siente incómodo y él solo pida ir al baño ya. Ok. Y resultó, o sea, cosas que tú piensas que van a ser muy difíciles, una semana, 2 de intentarlo. Constante, ser constante. Inclusive que, por ejemplo, que en la noche no se lo pusiéramos, también lo dejó súper bien. Aparte, por ejemplo, hubo un cambio de que la escuela donde él estaba la cerraron. Entonces yo tuve que buscar otra opción. De todos modos, yo buscaba otra opción porque la doctora nos recomendaba mucho que tuviera, por ejemplo,
educación personalizada, que fuera más con monitora personal. Entonces busqué una opción que la verdad la doctora nos dijo que estaba muy bien, y yo también pensé que el primer día de clases iba a ser, me dijo la maestra, vas a tener chance de entrar con él, pero el primer día lo llevas hasta su salón, el segundo día al pasillo, el tercer día hasta la puerta, y no, yo necesité solo un día para meterlo y que él supiera que era nuevo en la escuela y no hubo ningún problema. Hizo mucho match con su monitora personal, entonces eso nos ha servido bastante. Aparte, por ejemplo, en la escuela anterior, el hecho de que eran como un poco cerrados, de que pues es que si no habla español, pues ¿cómo va a hablar inglés, no? Entonces en esta escuela llevan inglés todos los días, y por ejemplo a mí me impresiona que a él se le hace muy fácil aprender el inglés. Ajá, o sea, por ejemplo, no sé, tenía un mes y ya me decía los estados del tiempo, ¿no? Y lo identificaba. O por ejemplo, el otro día me vio comer carne y me decía, mamá, estás comiendo carne en inglés, ¿no? Y se me hizo como muy interesante ver cómo para él, pues ahora todo es nuevo, ¿no? O sea, todo lo absorbe como algo nuevo y lo procesa y lo entiende, y él le ha servido mucho porque aparte tienen horarios como muy específicos de sus clases, llevan artes plásticas y llevan maestros diferentes, no nada más es una, ¿no? Entonces eso como él que le sirvió a ver que pues era algo más, ¿no? Más allá de su pequeño círculo que era su kinder anterior, y creo que eso le ha servido bastante. Súper bien. O sea, ya empieza él también a adaptarse, Sí. ya empieza. Y justamente sí me acuerdo la primera sesión después de pandemia que estaba ya suelto, incluso en la cuestión social, ¿no? Ve a algún niño y ya intenta, o volteas y Evan, le hablas y perfectamente voltea y te saluda. Sí. Que se chive es otra cosa, sí, ¿verdad? Pero ya te hace mucho pero caso. Ya hace mucho caso. Ahora, dentro de su proceso, actualmente, cuando estuvieron continuando terapias y ya estábamos en escuela, como les mencionaba anteriormente, ¿cómo fue ahora su evolución? ¿Cómo llegaron a ver ustedes ya como para el cierre de terapias? Pues mira, a mí, por ejemplo, Pris, me acuerdo que fue la que cerró las terapias que había tenido con ella. Me dijo, mira, yo lo veo bastante bien. Con él manejábamos mucho aquí su proceso de frustración. Que me decía, es que se frustra mucho que si yo le digo, arma y él quería armar este rompecabezas, no, era primero y lo vamos a hacer, y bueno. Entonces me dice, mira, esa cuestión está bien, dice, poco a poco lo va a ir nivelando. Lo único que sí me recomendó fue que intentáramos trabajar un poco más su motricidad, tanto fina como pues la gruesa, sobre todo porque él tiene muy blanditos sus músculos, su tono muscular. Ajá, me dice, mira, yo sí te recomiendo que intentes buscar actividades, pues que lo fortalezcan. Me dice, también intenta hacer ejercicios, más detallados. Por ejemplo, en la escuela eso estoy trabajando con la monitora ahorita, porque me decía, mira, necesito, va a empezar con su proceso de escritura, me dice, necesito que pues encaje cuentitas, o que agarre con una pinza frijolitos, o que haga, por ejemplo, no se pone a jugar mucho con legos pequeños, o que haga rollitos de plastilina, me dice. Entonces, fue esa parte de, mira, ya nos hace mucho caso en esto, yo te sugiero, si tú quieres, dice, que trabajes en esta parte más de motricidad fina, ¿no? Y gruesa. Entonces yo le dije, mira, te agradezco esa parte, la quisiera trabajar en la escuela, pero prácticamente aquí con ustedes, pues ese fue el cierre de decir, mira, la parte de frustración, la parte de que ya ubica formas, figuras, números, porque ya de cuántos años tienes, ya te contestaba y te contaba, y también las letras. Entonces me dice, pues con nosotros esta parte ya la cumplimos. Me dice, si en caso de que tú quieras más sesiones, las puedes adquirir. Me dice, aquí estamos para ti. Entonces yo decidí ponerle una pausa a las sesiones, porque iba a trabajarlo más como personal en la escuela, por el tipo de escuela que conseguí. Pero sí, ustedes me ayudaron bastante, la verdad, esa es una realidad. Sí me gustaría que me platicaran cómo describen el proceso de terapias dentro del centro. O sea, ya con nosotros, ¿cómo fue su proceso? ¿Cómo evolucionó, o con qué nos llegamos a topar, con qué barreras? Porque a veces también dentro de los procesos hay como avanzamos, nos detenemos, ¿no? Y otra vez vamos a avanzar, pero es lento, y luego otra vez muy rápido. ¿Cómo fue su proceso con nosotros? A mí sí me interesaría saber mucho cómo se sintieron, cómo adquirían todas estas herramientas, de qué manera se las explicábamos, si me lo pudieran compartir. Pues primero, yo creo que las primeras sesiones, no se las voy a dividir por semanas. Si fueron 30 o 40 sesiones, las primeras 5 días fueron enfocadas en
en conocer. Sabes que este es el mundo que está abierto a ti, estos son colores, estas son formas, estas son figuras. Procurarle ese conocimiento que a lo mejor no tiene acceso en casa porque no tienes tantos objetos diferentes, tantas formas, arena, plastilina, resistol. Entonces, el familiarizarte con las cosas, ¿no? Tocar, saber y sentir y decir, esto es... Todo en conjunto. Entonces, eso fue como... Yo lo veo como para su desarrollo sensorial. No sé si la palabra es correcta, pero eso es como lo noté. La parte número 2, ok, ya conoces qué hay más allá de tu mundo. Esto es la parte exterior. Ahora, cómo interactuar con ella, ¿no? Armar fichas, armar legos, armar un rompecabezas, identificar que esto es un par, identificar que existen los números, cómo relacionarte con ese entorno. Y esos fueron, digamos, las sesiones 10 a la 20, por decirte un ejemplo. La parte más importante creo yo que fue de la tercera de sesiones, que es la paciencia y la frustración, porque ok, ya conoces qué hay, ya conoces que puedes interactuar, bueno, pero existen reglas o situaciones, no vas a poder todo el tiempo jugar con la plastilina café, tienes que abrirte al carrito, tienes que compartir, tienes que jugar con alguien más. Entonces esa frustración también lo ayudaron a trabajarla en la tercera parte de las sesiones. Y la última parte de sesiones lo podría llamar que fue, ahora sí, enfócate al lenguaje. Ya sabes qué es lo que hay allá, ya sabes cómo interactuar con ello, ya sabes compartirlo y cómo trabajarlo para no frustrarte. Vaya, digamos que ahora sí exprésalo. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Ya tienes toda la información, ¿no? Como les explicamos, ya está la información en los archiveritos. Exacto. Ahora hay que pasarla para que entonces se empiece a producir. Ahí ya es, pues obviamente la cuestión de, me imagino yo para ustedes, de la paciencia, de a ver, ¿qué dijiste? Porque no sé si les llegó a pasar que incluso intentan decir algo y es, ay, no te entiendo, claro, ¿no? Y se enojan, es como, ya no quiero nada, ¿no? Entonces, esa parte pues es como muy divertida y complicada a la vez, porque tú dices, me emociona saber que se está intentando comunicar, ya expresa, pero a la vez veo que se está frustrando porque no lo entiendo, ¿no? Claro. Mira, con Evan tenemos un problema de que aparte de su frustración, él es muy selectivo. Él le gusta dibujar, pero le gusta dibujar con pintura líquida o acuarela, pero si yo le pongo un color no le gusta. Entonces, él es muy selectivo a lo que le gusta y lo que le gusta lo puede hacer 1 o 2 horas, pero si yo le pongo a hacer algo que no le gusta, o sea, ni 5 minutos lo pela. Claro. Entonces, Y eso es más de su personalidad, ya no es inherente si tuviera algún problema o no. Es como... Sí, o sea, la actividad volteo sí es interesante, pero ¿qué crees? No me llama la atención. Sí. Con permiso. Pero también sí es que él aprenda a que sí, como dice Fer, tiene que... pues aunque no le guste, tiene que hacerlo porque lo tiene que aprender. O sea, es una parte que él tiene que descubrir. Eso me pasa mucho en la escuela, que me dice, mira, yo no tengo problema si él quiere jugar hoy con rompecabezas. Hoy lo puede jugar, pero él tiene que saber que mañana va a jugar con plastilina, ¿no? Me dice, o que pasado mañana va a hacer las letras con arena. O sea, él tiene un proceso que cumplir. Hoy puede empezar con el que quiera, pero tarde que temprano tiene que cumplir con todo ese proceso, ¿no? Claro, pero algo que me llama la atención incluso con Evan es, sí, no me gusta, no me interesa, pero si en momentos él estaba, no sé, coloreando, y podíamos estar las terapeutas acá hablando solas de que, ay, entonces esto, estaba totalmente atento. O sea, todos sus focos de atención no solamente era el lápiz, la acuarela, sino, ok, sí te estoy escuchando, porque hasta se reía. Si nosotros hacíamos como en este juego de, ay, y se cayó el monito, y volteaba y se reía y seguía. Tenía esta facilidad de poder decir, sí, mi visión está en esto, claro, mi oído está contigo, mi tacto está en esto, o sea, puedo perfectamente, y sabía lo que estabas haciendo, ¿no? Ya si en algún momento tú decías, oye, ¿te gustó? Volteaba y... pero él no dejó de hacer su actividad. Claro, sin embargo, sí prestaba atención a los otros estímulos. Fíjate, como papás, eso nos explicaba la doctora Araceli, y eso a mí se me hizo muy importante, el cual, ok, el niño tiene, el espectro autista es muy amplio, y entonces empiezas a tener, no sé si niveles de gravedad sería la palabra correcta, pero niveles, ¿no? Entonces, de ser un autismo severo pasa a un autismo moderado, después pasa a ser síndrome de Asperger, trastorno de déficit de atención, etc. Entonces, cada una de las sesiones que teníamos con la doctora es, mira, tu hijo
tuvo este avance, se está alejando de este espectro, está entrando a este, que es, digamos, una mejora, porque nosotros vemos ABCDFG de mejoras, ¿vale? Para nosotros como padres que nos explicaran ese nivel de detalle, pues volvemos al ejemplo del mecánico, ¿no? Te sirve exactamente conocer de qué te están hablando y cómo. Y ahí empiezas a medir y evaluar. Tienes razón, lo que está haciendo Evan sí es cierto. Porque tú al día a día no lo notas hasta que alguien te lo dice. Observa cómo hace 2 actividades al mismo tiempo. Eso indica una mejora. Y pues obviamente pues te sientes feliz de que está teniendo un buen avance. Claro, lo estás notando, ¿no? Y justo mencionas de que dentro del diagnóstico, que bueno, creo que lo llegamos a platicar con ustedes y si no, lo vuelvo a repetir, la parte del diagnóstico es meramente médico, porque a veces hay lugares, hay escuelas, no lo sé, que lo solicitan. Nosotros decimos, ok, presenta este diagnóstico, pero tiene estas características, ¿ok? Entonces, no es, pues fulanito con el diagnóstico tal, no, es Evan que tiene estas características a trabajar. Y justamente es la parte de estar estimulando. No estamos al 100% dentro del espectro. O sea, no podemos decir es autista. Entonces, la doctora que dijo, tenemos 8 criterios de 23, ¿no? O tenemos 7, tales y tales son los más fuertes, presenta solo uno de los más fuertes. Entonces, en base a ello, pues es un trabajo integral, es un trabajo en conjunto donde dices, estimulo, trabajo con su médico de cabecera, trabajo con terapias, trabajo con la escuela, trabajo en casa. Sí, porque por ejemplo a mí me gustaba mucho que cuando yo venía con ustedes era de, oye, hoy vimos esto, yo te recomiendo que en casa sigas trabajando esto, pues haces, porque yo al inicio venía 2 veces con ustedes, después de la pandemia pues empezó a ser 1 vez a la semana, pero aún así pues era trabajar en casa y ustedes pues me daban herramientas de que pues a lo mejor yo no sabía qué hacer y ya decía, pues un ratito que Evan estuviera aburrido, ven, vamos a hacer esto. Entonces ustedes me daban ideas de cómo trabajar con él en casa pues para seguirlo estimulando, ¿no? Justo eso es, creo que lo más importante, que nosotros les decimos siempre, les vamos a dar las herramientas. Y a papás, ¿por qué nosotros ofrecemos las retros? Porque queremos capacitar a papás de que a lo mejor dicen, pues solo fue a jugar. Pero la terapia de juego es donde más aprenden los niños chiquitos, en donde más absorben información. Y entonces poderles decir, mira, trabajamos esto, puedes tú en casa hacer esto. Y de verdad nos sorprendemos de cómo los papás a veces llegan y, mira, hice este material, mira, trabajé esto en casa. Cosa que pasó también con ustedes, se involucraron mucho en su proceso, él estuvo también capacitado por ustedes, ¿no? Y fíjate que nos sirvió muchísimo. Yo después dije, bueno, creo que el hecho de que haya nacido mi bebé también me sirvió porque creemos que él es como un maestro para Eva, ¿no? Porque cuando él empezó, él caminó y inclusive aprendió a hablar muy rápido, o sea, dice más palabras, y Evan lo ve, ¿no? Entonces ve que él juega con carritos, pues se pone a jugar con carritos con él, ¿no? O sea, por ejemplo, le costaba mucho trabajo interactuar con una pelota, pues ahora lo interactúa con él, ¿no? O por ejemplo, ve que corre, que hace carreras con Fer y él se pone y se inmiscuye, ¿no? O sea, se involucra en el juego, ¿no? Como claro. Dices tú, que realmente es como él está aprendiendo. Es la parte de imitación y en base a la imitación voy aprendiendo. Y qué mejor que obviamente pues su hermanito es pequeño, es perfectamente, él identifica de, pues podemos jugar, ¿no? Exacto. Que aunque uno como adulto se ponga a jugar, también los niños con los niños claro. se adaptan muchísimo mejor. Exacto. Me gustaría que me pudieran, por favor, papás, regalar 3 palabras, 3 por cada uno, qué fue o cómo describen tanto, ya sea en general el proceso con la doctora, con las terapias o en SIND, qué palabras nos caracterizan, cómo podrían describirnos ustedes. Pues mira, yo lo diría que fue aprendizaje, algo enriquecedor y algo, pues también, ¿cómo se podrá decir? Pues como de acompañamiento, ¿sabes? Yo como mamá no me sentí sola de pasar por este proceso, sino me sentí acompañada tanto con la doctora como con ustedes de poder, pues, preguntarles, ¿no? Oye, ¿qué puedo hacer? O fíjate que no está yendo al baño, o fíjate que, ¿cómo puedo hacer ese proceso? Fue como el proceso de acompañamiento con ustedes. Yo creo que lo primero es profesionalismo, porque desde la primera interacción, pues te invitan a continuar. No es como nuestro primer diagnóstico que tuvimos, no te quedaron ganas de regresar por
la frialdad con la que te tocan el tema, a lo mejor pues la cantidad de personas que manejan son diferentes en otros doctores, no sé el volumen que tengan, pero es más personalizado. Entonces muy profesionales, porque lo tratan, que sería la palabra 2, humanamente, ¿no? Sabemos que pues son noticias que no te esperas, son experiencias que dices, a mí no me va a pasar. Claro. Entonces, el humanismo que sientes tú, ¿no? Y el tercero, honestamente, pues resultados, porque pues es lo que yo veo en nuestro hijo. Muchas gracias. Sí me gustaría pues que nos pudieran decir qué le aconsejan a muchos papás que estén pasando a lo mejor o por el mismo o por algún otro diagnóstico, alguna otra características. ¿Qué es lo que ustedes como papás dentro de su experiencia aconsejarían? Pues bueno, perdón, yo solo lo que diría es que pues no se desesperen, la verdad es que la parte de investigar es una parte muy importante y pues sobre todo que se acerquen a profesionales, ¿no? Porque luego pues uno si no sabe pues busco información y busco, pero que sean personas profesionales que te ayuden de verdad a pues a salir, bueno, no a salir, a llevar, a aprender a llevar ese proceso, ¿no? Pues lo primero que pues no tengan miedo, no es nada anormal, no es el fin del mundo, no es como que porque los demás sí y yo no, o sea, todo el mundo tiene niveles de problemas con los hijos, ¿no? Esas son situaciones que no te esperas, pero es un reto, entonces que no tengan miedo a enfrentarlo y a normalizarlo, porque es que van a pensar y yo esperaba tener X, Y, Z y tuve cierto año con problemas. No pasa nada, es totalmente aceptable y llevadero. Al principio te puedes llegar a frustrar, te puede dar miedo, te puede dar frustración. Claro, sí. Pero déjenlo, o sea, sigan, tomen las terapias, tomen los consejos de los especialistas y no pasa nada. Todos los niños son hermosos y pues son tus hijos, tienes que sacarlos adelante. Número 2, que confíen en ellos también. Porque muchas veces lo encasillas en un concepto y ya crees que está inválido o crees que no es capaz de hacer las cosas. No, es que no lo voy a dejar ir al baño porque se va a mojar. No, pobre, y ahí vas tú, estás todo el tiempo. Déjenlos libres. Ahorita un ejemplo muy claro es aprender a nadar solo. De estar en la alberca y es la confianza de que él se quiere quitar los ¿quiere flotes? brincar? Déjalo que brinque. ¿Quiere nadar solo? Pues sí, lo dejas nadar solo con miedo, pero él hace su esfuerzo y da sus propios resultados. Entonces, que también confíen en el niño. Una condición no es una incapacidad para ellos y que permitan su desarrollo. Inclusive, por ejemplo, me pasó mucho en la pandemia, yo tenía mucho miedo de que Evan regresara, ¿no? A clases, yo decía, es que y si él no se cuida, y si no se deja el cubrebocas, y si se contagia, y me decía una vecina, por ejemplo, que fue a la escuela a pedir informes, me dice, fui a la escuela, me dice, tu hijo es el único que trae el cubrebocas impecablemente puesto. Entonces dije, sí es cierto, o sea, hay que aprender también a confiar en ellos porque ellos nos, o sea, tú dices, es que a lo mejor no, ellos a veces son más listos que nosotros. Claro. Entonces ellos nos enseñan muchas cosas, esa es una realidad. Fíjense que justo me mencionaban en unos papás esa parte de que ellos aprenden y nos enseñan a nosotros. ¿Por qué? Porque también ellos como en esta parte de la pandemia me llegó a pasar en momentos donde llegaban pacientitos a terapia y entonces los niños con su cubrebocas bien puesto y el adulto así como más abajo, más esto. Sí, claro. Y un niño justamente le mencionó a su papá, ¿y tu cubrebocas? Y se lo puso, ¿no? Entonces, como la cuestión de que ellos entendieron perfectamente el proceso de pandemia, claro. Entendieron perfectamente los cuidados y esto que ustedes hacen mención de cómo a veces nosotros por querer cuidarlos, por querer proteger de que ay, no le vaya a pasar, no les damos la oportunidad de que ellos solitos se suelten. O sea, ellos al final obviamente ustedes están atentos de que, ok, sé que no se va a golpear. Y si, bueno, se golpeó, levántate, listo, no pasa nada, aprendimos, ya viste que nos golpeamos, listo. Pero justo esto es muy, 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 muy importante. Que los dejen explorar el mundo, que los dejen aprender por sí solos. Creo que es una de las cuestiones que más felicito y que más hago mención hacia ustedes porque son, además de que son comprometidos, además de que se involucraron, también lo dejan ser a él. O sea, le permiten a él explorar, le permiten a él crecer en varios aspectos, ¿no? Y entonces es algo que realmente agradezco
tanto como terapeuta, Claro. como persona y como todo. ¿Por qué? Porque ves, se nota el avance, ¿no? Gracias. La labor como padres, pues, es darle a tus hijos las herramientas para que se desarrollen solos, no desarrollarlos tú. No vas a vivir su vida, no vas a darles todo lo que necesitan sobre protección. Tal vez nada más procurar las herramientas para que puedan desarrollarlo. Muchas gracias. En algún ya para cerrar, me gustaría que me mencionaran me contestaran dos preguntas. ¿Qué aprendieron dentro de todo este proceso y cuáles fueron los mitos con los que se llegaron a topar dentro de este proceso? Mitos en cuanto a si tuvieron algún diagnóstico, ¿qué llegaron a escuchar de ese diagnóstico y que obviamente ustedes fueron viendo y dijeron, no era así? Estas dos preguntas me gustaría mucho, igual la primera que quieran contestar. Pues respecto a mitos, va de la mano con lo que les dije, que no tengan miedo de hablarlo, de expresarlo, de hacerlo público. El mito es el niño que tiene algún espectro, inmediatamente está incapacitado, no va a ser aceptado socialmente, sus compañeros le pueden hacer bullying, eso sería como el primer mito. Esto es, no sé, la palabra no es problemas, bueno, es un problema que es mucho más grande a nivel sociedad. Sí. Nada más por el qué dirán, más que lo que representa, porque son niños normales, contentos, quieren jugar, correr, comer, exactamente todo. No es que estén locos, no es que sean incapaces de... Es más bien como que la sociedad, la manera en la que los juzga, o que la imagen que tienes que dar siempre de perfección a los demás, ¿no? Que pues te enfrentas a eso, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo vamos a hacer público? ¿Cómo va qué van a decir? ¿Qué va a pensar? Te puede pasar a ti, le puede pasar a cualquier persona. Entonces eso fue algo, a mí en lo particular, que al principio sí dije como que, ¿cómo vamos a tratar con ello? Pero en base a comunicarnos con personas como ustedes, asociaciones como ustedes, te dan esa confianza de, pues es normal, no pasa nada. Simplemente tienes que echarle un poco más de esfuerzo en vez de dejar y que el niño esté detrás de ti como en las situaciones normales. Pues tú estás detrás del niño un rato y no pasa nada. Y por ejemplo, bueno, otro mito que yo tenía, por ejemplo, lo del medicamento, ¿no? De que es que tienen que estar medicados y, por ejemplo, nosotros que sentimos la confianza con la doctora Araceli, decirle, oye, creemos que no, podemos suspenderlo, sí, no hay ningún problema. Y, por ejemplo, nosotros les empezamos a dar omega y le empezamos a dar pues vitaminas, ¿no? Entonces me decía, ¿y qué le estás dando? Pues puro omega y pura vitamina. La doctora menciona mucho la parte, por ejemplo, y él se alimenta bien, come de todo, y la verdad es que con Eva no tuvo ningún problema, él aprendió a comer de todo. Y digo, bueno, sé que cada característica independiente del niño o cada problema, pues sí requiere un medicamento o algo, pero que pues no le tengan miedo de si hay que medicarlo, pues a lo mejor que lo intenten, que lo prueben un tiempo y si no funciona, pues tener la comunicación con el doctor de decir, oye, pues esto no me está funcionando, yo tampoco quiero que mi hijo se la pase medicado todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿qué otra oportunidad hay o qué otra sugerencia o qué otra, no sé, alguna alternativa, ¿no? De pues, cómo podemos llevar este proceso de otra manera, ¿no? Y algo que es muy, muy cierto, mamá, la cuestión de los medicamentos, justo lo mencionas, hay diagnósticos, hay situaciones en donde se requiere porque de verdad les explicaban el mapeo y de verdad la actividad cerebral es esencial. ¿Por qué? Porque nos ayuda a inhibir, porque nos ayuda a llegar a donde queremos, nos ayuda a estimular, pero hay otras situaciones en donde de verdad no es necesario y justo les mencionó la doctora, adelante, buscamos. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de reaccionar al medicamento, ¿no? Y el que se hayan permitido, o sea, obviamente, ok, esto hay que ver, lo intentamos, en la siguiente sesión les decimos si funcionó, si no, pero se dieron la apertura. Al final creo que es importante porque pues ustedes intentaron. Ya en su proceso, la evolución, pues obviamente con el acompañamiento médico, pues ya van viendo justo otras alternativas. Y va lo que te menciono de que ustedes tienen un lado humano, ¿no? Se ponen en el lugar de, ok, si no quieren dar el medicamento, vamos a intentar otras cosas. No es como que, no, yo soy el experto, yo soy el doctor, se le tiene que tomar pelas. O sea, ese tipo de apertura para poder tener esa confianza y comunicación. Creo que algo que nosotros siempre intentamos expresarles es que aquí en sí nos consideramos familia y entonces todo el que llega lo hacemos parte de la familia. Nos gusta mucho
justamente empatizar en esta parte, apapachar a los papás y decir, vénganse, no pasa nada, vamos juntos, vamos de la mano. Y creo que hasta cierto punto todo el equipo, aunque no sea terapeuta, aunque no sea el médico, estamos al pendiente, buscamos cómo hacerlo sentir a gusto. ¿Por qué? Porque si ustedes están cómodos, continúan ustedes en pro del niño, ¿no? Claro que obviamente si llegas a un punto o a un lugar en donde pues yo soy el experto, me cierro y hazle como quieras, pues como papá vas a decir, y pues no, ¿dónde hay más alternativas? No necesito más de tu ayuda. Entonces agradezco pues mucho también que nos consideren así. Realmente para nosotros es un placer poderles ayudar, poderles auxiliar, poder brindar la información que tenemos, ya sea poca, mucha, poderles dar estrategias, material, cómo pueden trabajar en casa. Y pues más que nada agradecer también nuevamente que estemos aquí, que se hayan permitido acompañarnos en este espacio, que se hayan permitido hablar un poquito. ¿Por qué? Porque al final abrirse un poquito ante cámaras o ante más personas a veces puede ser complicado, pero se los agradezco mucho. No, al contrario, eso es algo que nosotros hubiéramos querido ver o tener cuando empiezas con el problema. Alguien que ya lo vivió, alguien que te pueda orientar, alguien que te lleve un poco de la mano con el proceso. Entonces, pues gracias por el espacio, es un placer compartir la experiencia, en general muy satisfactoria. Ahorita, como para cerrarte el punto, Evan, pues habla más, juega mucho, tiene intereses muy particulares, tuvo un muy buen avance, está aprendiendo a escribir, canta canciones, no es el fin del mundo, todo tiene pues una buena solución. Justo para cerrar, como mencionas, papá, con una palabra, descríbame cada uno a Evan. Pues yo lo describo, para mí es como un maestro, esa es la realidad. Él nos enseña más a nosotros que nosotros a él. Yo sí así lo veo, como un maestro de vida. Muy bien, papá. Yo lo diría como amor, porque te exponencia sentimientos que no tenías. Si de por sí tener un hijo es así muy bueno, ahora ver ese nivel de avances te genera un amor en conjunto de tanto él para nosotros como nosotros para él. Muchas gracias. Pues bueno, damos por finalizado nuestro video, esperemos que les guste y pronto pues bueno, hacérselos llegar para que también ustedes se puedan ver y lo puedan compartir a más gente. ¿Para qué? Para que también tengan la oportunidad de ver los testimonios, de que también no pasa nada y vamos siempre para adelante aprendiendo junto con nuestros hijos.